3, bendito el Señor, verso del 3 en adelante, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Esta era la manera de adorar en aquel tiempo. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado toda tu gran misericordia, en la que le diste hijo que se sentase en el trono, y como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Qué lindo cuando uno es sincero. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y cuando Salomón despertó, vio que era sueño, era sueño en el cual Dios se había revelado. Y vino a Jerusalén y presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Toma asiento, amado. ¿Qué haría usted en esta situación? ¿Qué pediría usted si tuviera la revelación que tuvo Salomón en este momento dado? ¿Qué acción tendríamos? Quiero darte una breve introducción de lo que llevó a Salomón a pedir sabiduría, inteligencia, juicio, capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. Y es que usted tiene que saber que la persona que está pidiendo sabiduría e inteligencia tenía muchas cosas en las cuales podemos decir que humanamente quizás no necesitaba nada. Era hijo de un rey, era escogido y estaba ya en la posición de rey de Israel. O sea, ya estaba reinando David cuando Dios se le aparece. Tenía, podemos decir, en su manera personal estaba realizado. Era joven, pero era rey, tenía beneficios económicos, tenía gente que le servía, tenía muchas cosas. Pero dentro de todas esas realidades, beneficios que podía tener, también tenía otras cosas en las cuales que había que trabajar. Entre ellas, que cuando David enferma, que era el rey y que era el hombre, uno de los reyes más importantes de Israel hasta el sol de hoy, el rey David, cuando David está enfermo,
y ya está casi por morir, uno de los hermanos de Salomón, un hijo de David, toma un grupo de personas y se hace de un grupo de 50 hombres de guerra y se proclama él mismo como rey, porque sabía que alguien tenía que venir a reinar, porque Dios le había dicho a David que un hijo suyo iba a gobernar sobre esa nación. Por lo tanto, posiblemente a quien le tocaba de los hermanos vivos, el que está tomando esta acción, era que posiblemente le tocaba esa posición. Pero Dios había escogido a Salomón. Entonces, como Dios había escogido a Salomón y David se dio de cuenta de lo que había hecho su hermano y fue allá, y el hermano buscó unos sacerdotes, unas personas espirituales, y buscó a otras personas y llamó al banquete a todos los hermanos de Salomón, menos a Salomón ni al grupo que oraba por él para que Dios cumpliera su propósito. Hicieron un grupo para allá, y cuando están haciendo ese grupo y que están dándole comida y están haciendo sus actividades, llega una persona e informa esto a David, y la mamá de Salomón hace que David proclame como rey a Salomón. Alabado sea el Señor, porque ese era el mandato y lo que Dios le había dicho a David. Por lo tanto, amado, lo que estaba sucediendo es que había una nación que estaba dividida. Las esposas de David estaban divididas por cuál de sus hijos iban a ser el rey. La nación de Israel estaba dividida porque había un grupo que estaba reunido en la montaña. Pero Dios había escogido a Salomón para que Salomón reinara. Pero Dios había usado a David. Entonces David lo unge, y cuando lo unge, le dan la noticia a su hermano que está allá arriba y le dicen: gloria al Señor, David ha proclamado a Salomón. Entonces todo el mundo entra en confusión, porque cuando la voz de Dios se descendía y se hablaba de que David había hablado, había que temer y había que tener respeto, porque David era un hombre escogido por Dios, que Dios lo respaldaba. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces, cuando el hermano de Salomón toma a bien tener esta actitud, entonces se turba, se va en el templo nervioso, alabado sea el Señor, pensando que Salomón lo va a matar. Pero luego Salomón le dice que no tenga cuidado, que mientras él se porte bien, él le va a preservar la vida. Así que entonces, gloria al nombre del Señor, surge que comienza a reinar Salomón. Pero dentro de todas esas cosas, amado hermano, Salomón se da de cuenta de que hay todos estos beneficios que tiene como por ser rey, pero sabe de las necesidades que tiene. Escuche bien, la Biblia dice, amado, que cuando Salomón está un día en Gabaón, se le aparece Dios en un sueño. Nuestro Dios también se revela en sueños. ¿Usted sabía eso, amado? Tiene la capacidad de entrar en nuestros sueños, y tiene la capacidad de hacer que usted entienda que el sueño que tuvo es Dios, porque estuvo en ese sueño. Y fue lo que le sucedió a Salomón cuando Salomón entró y vio, gloria al Señor, en el sueño que Dios se le había revelado, la petición, lo que Dios le había revelado a la voz del Señor, o la intención de Dios era decirle a Salomón: pide lo que quieras que yo te dé. Amado, eso es como un cheque en blanco para alguien que vive aquí en la tierra y que sabe que estamos llenos de muchas necesidades. Dios reconoce en este sueño que Salomón podía pedir dinero, que Salomón podía pedir venganza, que Salomón podía pedir años de vida, que Salomón podía pedir no enfermarse. Pero Salomón, dentro de todas las capacidades que tiene y que ya comenzó a reinar, lo único que hay en el corazón es querer agradar a Dios a través del servicio por el cual Dios lo había escogido. Entonces Salomón cambia, digamos, la petición de pide lo que tú quieras, a que Dios abrirle la puerta a Dios para que Dios obre donde él más necesitaba. Él necesitaba que Dios trabajara en la sabiduría. Él necesitaba que Dios lo dirigiera. ¿Por qué? Porque necesitaba trabajar con un país que estaba dividido. Necesitaba trabajar con una familia que estaban divididos. Necesitaba saber con juicio cómo comportarse con los hermanos y con los traidores que habían traicionado a su papá y a lo que él había dicho. Y para trabajar con unos asuntos tan serios necesitamos sabiduría de Dios. Para trabajar con aspectos
que van dirigidos a familia, a casa y a problemas, lo único que usted y yo debemos pedirle es sabiduría a Dios, porque no podemos resolver asuntos con sabiduría humana. Hay cosas que necesitamos que Dios intervenga y nos dé la capacidad para no actuar con nuestra propia prudencia o nuestra propia fuerza. Necesitamos la intervención divina. Alabado sea el nombre del Señor. Y David sabía que la mejor manera de resolver los asuntos de división de su familia era cuando Dios interviniera dándole la sabiduría de cómo hacerlo. La mejor manera de resolver problemas familiares es con la sabiduría de Dios. La mejor manera de poder trabajar y de poder reaccionar a algunas cosas que nosotros a veces enfrentamos como familia, la mejor manera de enfrentarla definitivamente siempre será bajo la capacidad que nos brinda el Señor, porque humanamente a veces tratamos de resolver unas cosas a nuestra manera, pero a la manera de Dios las cosas funcionan mucho mejor. Salomón entendía esto, lo tenía tan en el corazón que aún en un sueño lo pudo reflejar lo que había dentro de su corazón. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Hay un texto bíblico que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso nos dice que Salomón sabía que ser hijo de un rey no le garantizaba capacidades. Que ser hijo del rey y tener beneficio y ser escogido por su papá no le garantizaba hacer las cosas correctamente. Que él necesitaba directamente la autorización de Dios para hacer la función por la cual Dios le había escogido. Y como Dios lo escogió para esta capacidad, Salomón le pidió a Dios que le diera entendimiento para juicio, para discernir entre lo bueno y lo malo. Amado, ¿no necesitamos eso nosotros? ¿No necesitamos nosotros a diario que el Señor nos enseñe a discernir entre lo bueno y lo malo? No solamente de pecado, sino en las cosas que nos manejamos en nuestra vida. Necesitamos muchas veces tener la capacidad de Dios para saber cuándo algo es bueno y cuándo algo es malo. Porque todo me es lícito, pero no todo conviene. Porque todo a veces nos es permitido. Alguien levanta la mano y adora a Dios. Todo a veces nos es permitido, pero no todo edifica. Y nosotros, aleluya, yo no sé qué usted está pidiendo. ¿Qué pide usted? Si Dios se le apareciera en un momento hoy, ¿qué pide usted? Pues Salomón nos enseña, amado hermano, que hay que priorizar las cosas que vienen de parte de Dios y con dirección de Dios. Salomón no pidió nada personal. Él quería decirle a Dios y le dijo al Señor: dame sabiduría para hacer bien lo que tú me has mandado hacer. Eso es poner a Dios de frente. Eso es pedirle a Dios resolver verdaderos problemas. Y Salomón sabía que como único iba a poder resolver la división que había entre la familia era bajo la dirección del Espíritu Santo. Dame sabiduría. Porque Salomón no necesitaba que Dios lo pusiera como rey, porque ya Dios lo había hecho. Él sabía que Dios lo había puesto allí. Salomón ya estaba reinando. Ya estaba en una silla. Ya tenía la posición. Alabado sea Dios. Pero cuando Dios se le manifiesta, revela lo que debemos revelar nosotros, la sinceridad de lo que hay en nuestro corazón y cómo nos sentimos y dónde necesitamos en nuestra vida que Dios trabaje. Hay cosas en nuestra vida que necesitamos decirle a Dios: Señor, Dios nos da la capacidad para pedirle lo que nosotros queramos, y en la Biblia dice: pedid y se os dará. Pero cuando esa petición llega a nosotros como Salomón, debemos convertirla también en el lugar donde queremos que Dios trabaje, no en lo que necesitamos económicamente, no en lo que necesitamos físicamente, sino en el área donde necesito que Dios trabaje con mi vida para poder agradarle como Él quiere. Alabado sea Cristo. A su nombre, gloria. Vivimos en un tiempo donde mucha gente le pide a Dios. Le pedimos a Dios muchas cosas. Incluso, amado, vivimos en un tiempo que hay gente que parece pedirle más a Dios por cosas materiales que por cosas que lo lleven a agradarle a Dios. Vivimos en un tiempo que si le preguntamos a muchas personas: ¿qué tú necesitas que Dios te haga? Ay, que el Señor me cambie el cajo, que bota humo hasta por las puertas. Ay, ¿qué necesita? Ay, que Dios me dé una casa mejor, porque es que el vecino mío me tiene loco. Yo quisiera que Dios me diera otra casa, me sacara de aquí, me pusiera a vivir por allá, por Suecia, por las cascadas esas que presentan en internet. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, gloria.
Y tenemos tantas peticiones que Santiago se dio de cuenta y dijo: pedid y no recibid porque pedís mal. Porque pedid para vuestros deleites y vuestras pasiones. En otra manera, llevándonos a que usted y yo podamos entender que nuestra petición debe estar sujeta, amado hermano, a cuál es la voluntad perfecta de Dios sobre nuestra vida. ¿Qué cosas pidió Salomón? Salomón se dio de cuenta que como único podía traer unidad a aquella nación y trabajar en medio de aquella nación donde Dios lo había puesto, era con la capacidad de Dios. Entonces, amado, le pidió a Dios sabiduría para trabajar con asuntos personales de familia, le pidió a Dios sabiduría para trabajar en la sociedad y en la comunidad donde vivía, porque sabía y reconocía que donde Dios lo había puesto había gente con diferentes caracteres y Dios tenía que enseñarlo a trabajar con eso y hacer justo juicio. Por lo tanto, amado, también nosotros necesitamos que Dios nos capacite para vivir en la comunidad donde vivimos, en el ambiente donde nos rodeamos, para poder hacerlo conforme al modelo bíblico y no conforme a lo que nos enseña el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre gloria. Entonces Salomón pidió sabiduría y Dios le reconoce que no pidió en su petición la venganza de sus enemigos. Mire qué sabiduría de Dios. Alabado sea Dios. Porque para trabajar con enemigos hay que pedirle sabiduría a Dios. Porque posiblemente la carne te dice: manifiéstalo de esta manera. Tú manifestarías de otra manera tus enemigos. Pero Salomón, teniendo enemigos por el vuelta alrededor, incluyendo su hermano que no lo quería como rey, incluyendo las esposas de su padre que en aquel tiempo era permitido, no lo querían como rey. Alabado sea el nombre del Señor. Incluyendo, amado hermano, y máxime, que cuando Salomón nace de la mujer en la cual David había pecado. Entonces el primer niño murió, pero luego nace Salomón. Entonces la gente que estaba allí no lo reconocía porque de la trascendencia y el trasfondo de la vida de Salomón quizás no era la mejor, pero Dios lo había escogido. Él necesitaba, amado hermano, que cuando él se manifestara como rey, él hacerlo conforme a la voluntad del Señor y no conforme al desquite y al deseo de desquitarse y al deseo de hacer esto y al deseo de venganza. Él necesita sabiduría de Dios para hacerlo conforme Dios quisiera que él se manifieste con la gente que le rodea. Necesitamos sabiduría, juicio de Dios, amado, para comportarnos aún con alrededor de nuestros enemigos, reconociendo, gloria al Señor, que para Dios es primero que nosotros resolvamos estos problemas que otras situaciones. A su nombre gloria. Yo lo siento calladito, amado, pero oh, gloria al nombre del Señor. Alabado sea Cristo. Entonces Dios se le aparece y le reconoce que pudiste haber pedido días largos, días de tu vida. Mire, amado, esto no es Aladín. Esto no es Aladín. Es un encuentro con Dios. La intervención de Dios en nuestra vida no es cualquier cosa. La intervención y la petición suya y mía ante Dios no es cualquier cosa. La gente ha dañado el asunto de las peticiones. Yo creo que sacaron eso de la palabra, de las peticiones y de los deseos. Cuando Dios se le aparece a Salomón y le dice: pídeme lo que tú quieras que yo te dé. No le pidió 3 deseos. No le dijo, dime en el área donde tú quieres que yo trabaje contigo. Dime donde tú quieres que yo trabaje contigo. Y hoy el Señor te dice en esta mañana: dime donde tú quieres que yo trabaje con tu vida. Dime donde tú quieres que yo necesite que yo trabaje. Gloria al nombre del Señor. Hay gente que quiere que Dios los ayude a apaciguar el dolor y la tristeza que sienten, pero no le piden a Dios resolver lo que está provocando la tristeza. Alabado sea el Señor. Y Salomón fue directamente a donde el Señor para pedirle lo que verdaderamente se necesita. Se necesitaba la capacidad de Dios. Se puso a un lado, Salomón puso a un lado sus beneficios personales, contar de pedirle a Dios lo que era necesario para él poder agradarle a Dios y hacer lo que el Señor le mandó a hacer. La vida de Salomón luego corrió otro rumbo más hacia adelante. La vida de Salomón cogió otros lugares en donde la Biblia dice, ¿verdad? Por otras consecuencias, Salomón se desvió. Pero en respecto a esta experiencia, la Biblia nos dice que hubo un agrado del cielo. Que el Dios del cielo dijo, gloria al Señor,
que se agradó, alabado sea el nombre del Señor, que le gustó. Mire, amado, qué expresión tan maravillosa cuando viene de Dios. Que le agradó a Dios lo que dice, que le agradó al Señor que Salomón pidiera esto. O sea, en el cielo hubo gozo porque alguien estaba pidiendo lo que necesitaban para hacer la voluntad de Él y sobre ese pueblo. Salomón sabía que Dios lo había escogido. Salomón sabía que era Dios quien lo había señalado. Y usted lo sabe. Y usted lo sabe. Salomón reconoce y dice: me has escogido y me has puesto en este lugar de parte de mí. Me has puesto en este lugar, me has escogido, gloria al Señor, y lo has hecho por amor a mi padre y por la promesa que le hiciste a mi padre. Le prometiste a mi padre que un hijo suyo se sentaría y yo estoy en esa silla. Yo necesito la capacidad. Yo necesito saber, tú me escogiste, ahora yo necesito discernir entre una cosa y la otra. Mire, lo próximo que viene, los próximos versos es que cuando llegan esto, porque cuando uno le pide a Dios, la Biblia dice que Dios instantáneamente lo hizo. Le dice la palabra que dice: lo que me has pedido, ya lo hice. ¿Cuánto adoran al Señor? Porque hay peticiones que llegan vía express. ¿Cuánto adoran a Cristo? Hay peticiones de Dios cuando vienen del corazón que Dios las ve, y cuando esas son peticiones sinceras como la hizo Salomón, van directamente al cielo y Dios le dice: ya yo lo hice. ¿Y sabes qué? Voy a hacer otras cosas que tú no me has pedido. Voy a traerte lo que tú no has pedido pensando en ti. Te voy a dar sabiduría, pero no te voy a dar la sabiduría que me pediste, gloria al Señor, como lo que tú estás pensando. Voy a irme más allá. No hay uno antes de ti, ni uno después de ti, que tenga la sabiduría que yo voy a poner sobre tu vida. No hay nadie que se levante antes ni después de ti que tenga las capacidades de la sabiduría que yo te voy a dar. Alabado sea el Señor. Lo distintivo de Dios siempre en nuestra vida es que nadie podrá imitar lo que Dios hace con nosotros. Nadie puede imitar ni algo parecido a lo que Dios hace en nuestra vida. Lo que Dios hace en nuestra vida es distintivo. El sello de Dios en nuestra vida hace un toque especial. El toque de Dios en nuestra vida lo hace diferente. Mi alma alaba la gloria del Señor. Lo que Dios hace nadie lo puede hacer. Y esa diferencia en la vida de Salomón fue marcada hasta el sol de hoy. Las naciones iban a ver las capacidades de Salomón, la sabiduría de decorar. A las mujeres que les gusta decorar, mire, Salomón era un decorador de decoradores. La gente iba, las mujeres reyes iban a ver, que reinaban, iban a ver las capacidades de Salomón, las flores, la vestimenta y todo lo que tenía Salomón, su esplendor. La Biblia dice, gloria al nombre del Señor, aleluya, que lo único comparativo con Salomón eran las flores del campo. Alabado sea el Señor. Que dice que ni Salomón se vistió como una de ellas. O sea que Salomón tenía una experiencia, una manera de vestir, una manera una sabiduría para combinar, un ojo para combinar. Esa corbata Beltrán te pega con el pantalón. Una sabiduría para atinar, para decorar. Las naciones iban a ver las capacidades de Salomón. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre gloria. Pero muchas veces nuestra vida y nuestra mente se va para esas capacidades y se nos olvida el origen de esa sabiduría. El origen de esa sabiduría no era hacer flores. El origen de esa sabiduría no era decorar y hacer cosas bonitas. El origen de esa sabiduría era agradar a Dios en todos sus caminos. Ese es el origen de esa petición. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces lo próximo que le sigue a esos versos que escribí es que luego, cuando uno le pide algo a Dios, entonces Dios va a demostrar lo que Él ha hecho. Entonces la Biblia dice que lo próximo que sucedió, y despertó Salomón y ofreció sacrificio, alabado sea el Señor. Amado, recuerde honrar a aquel que te llamó. La adoración a Dios no es negociable. Recuerda que Dios te escogió y el día que Dios te engrandezca, recuerda que fue Dios quien te engrandeció. El día que Dios te dé bendición, recuerda de dónde provino esa bendición. Que no se te olvide con las capacidades que Dios te dé y con las bendiciones que Dios te dé, y luego se te olvide cuál es el origen de esa bendición y de esa petición que un día tuviste. El día que tengas un carro, recuérdate que un día estuviste en bicicleta y que el Señor te dio el carro. El día que hoy tengas alimento en la alacena, recuérdate que un día no tenías en la alacena comida, pero Dios abrió las ventanas de los cielos y te dio bendición. Haz como Salomón, honra a Dios por lo que Dios ha hecho. Honra a Dios por lo que Dios te ha dado.
Y no solamente eso, sino que Salomón hizo algo que para mí es sinónimo de un siervo de Dios, de alguien transformado. Sino que no pensó en él mismo, le trajo a Dios sacrificio y dice la Biblia que fue y hizo banquete para todos los que le servían. O sea, en otra manera, mis hermanos también son parte de esta bendición. Qué bendición, amado, poder pensar en los demás cuando Dios nos bendice. Qué bendición que la petición de sabiduría de Dios ya comenzó. Aleluya. Y lo primero que Salomón hace es, número uno, que honra a Dios con la sabiduría que Dios le dio. Porque todo principio de la sabiduría es el temor a Dios. Qué bueno que Salomón lo primero que hizo fue honrar a Dios. Y lo segundo, honrar a sus hermanos. Entonces, dentro de la sabiduría y de las capacidades que Dios nos da, está este plan que se resume en el Nuevo Testamento como los 2 mandamientos más importantes. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de la sabiduría de Dios y las capacidades que Dios da, esto debe andar en tu vida. Honrar a Dios y respetar y amar a los que te rodean. Alguien diga amén y diga gloria a Dios. Y luego de eso, entonces las manifestaciones de, ¿sabe qué? Vinieron dos mujeres que la Biblia dice 2 mujeres rameras. Dos mujeres rameras. No sé si alguien está aquí que no entiende lo que son 2 mujeres rameras, pero son mujeres, gloria al Señor, que tenían una inmoralidad sexual. Vendían sus cuerpos. Si la palabra ramera suena muy fuerte, muy sofisticada. Pero vinieron 2 rameras. Qué interesante. Vinieron 2 rameras. Las 2 tenían 2 hijos. Y entonces duermen en el mismo sitio. Entiendo yo que por su condición de rameras no tenían marido. Entonces eran mujeres solas porque por su vida habían quedado embarazadas. Entonces estaban una se acuestan a dormir y hace el error que hoy los educadores dicen que usted no haga, que ponga a sus hijos a dormir con usted, porque si usted tiene un sueño pesado lo puede asfixiar. Y una de ellas asfixió a su bebé y lo mató. Por la noche lo cambió, parece que estaban tiernecitos. Los dos niños estaban muy tiernos y se parecían, o ella entendió que se parecían y lo cambió. Una lo cambió y puso el muerto allá y el vivo acá. Alabado sea el Señor. Bueno, hermano, la gente a veces cree que puede engañar a Dios. Hermano, ¿usted cree que vivimos en tiempos que todavía la gente cree que puede engañar a Dios? Y usted puede dañar a Dios, tratar de engañar a Dios, que nunca lo va a hacer. Y hay otra cosa que Dios puso que estará siempre en nuestra vida, que nos guiará, que es la conciencia. Porque esa mujer puede haber cambiado el hijo y puede haber salido con la suya, pero la conciencia te está diciendo, no es tuyo. O hermano, aquí no tiene conciencia. A usted la conciencia no le ha dicho, está el Espíritu Santo y el trabajo del Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo dijo, y gloria a Dios, que le sirvo a Dios con toda conciencia, libre de conciencia. La conciencia es puesta por Dios. Esa conciencia que a veces nos dice, mira, no le diste el café a tu esposo y se acostó con hambre. No le diste comida al nene que te pidió. A usted la conciencia no le ha dicho que el nene le dijo, dame pancake, y usted no, yo estoy cansado que no sé pancake, y la conciencia sigue ahí, el pancake. Y si se acuesta con hambre, y si se acuesta con, y la conciencia hace que usted, no, yo voy a hacer los pancakes para no tener la conciencia, porque si se acuesta, pues, gloria a Dios. Pero esta mujer cambió el hijo. Los cambiaron y cuando llegaron a cambiar el hijo, las 2 rameras, recuerden, una se acuesta, lo asfixia, por la noche lo cambian y entonces llegan con ese revolú a la iglesia, al templo donde está Salomón. Llegan con ese revolú. Es fácil ver a la gente cuando están líderes, pero póngase en la posición de Salomón y ahora, cuando hay que resolver problemas. Porque la gente quiere liderato, pero cuando los lideratos conllevan, porque la gente ve el liderato, ve el glamour, ve el estar al frente, pero cuando hay problemas, que tú eres la cabeza y tienes que enfrentarlo, ahí es que hay que ver. Y ahí estaba Salomón con esa problemática, con diferencia, que aunque ya estaba reinando entre el reinado que comenzó y las 2 mujeres que aparecieron, hubo un sueño que transformó la vida de Salomón.
Alabado sea Dios. Y cuando ellas llegaron allí le dijeron, mira, esta dice esto y una decía, es mío el que está vivo, es mío el que está muerto. Y esa discusión que se formó. Y Salomón, en la capacidad de Dios y la sabiduría de Dios, conociendo ya las cosas que Dios le había dado y lo que es una madre y lo que verdaderamente es una madre, le dijo a los que estaban allí, que usted conoce la historia, tráigame una espada, pongan el nene en esa mesita por ahí, pártelo por la mitad, le dan la mitad a ella y la mitad, ahí está. Mire qué solución. Alabado sea Dios. Y la Biblia dice que la madre de quien era el hijo se le conmovieron las extrañas. Alma mía, adora a Dios. Se conmovieron las extrañas cuando dijeron que le iban a picar el nene. Y dijo, no lo mate, dáselo a ella. Como quien dice, yo prefiero verlo vivo, aunque no esté en casa. ¿Cuánto adoran a Dios? Como hay madres que han preferido, yo prefiero verlo en la cárcel que esté muerto. Como hay madres que han preferido porque ese instinto de madre. Y Salomón sabía en la capacidad de Dios ese instinto de madre. Y cuando ella se le conmovieron las extrañas y le dijeron, no, dáselo a ella, no lo mate. La otra dijo, no, ni a mí ni a ti, pártelo por la mitad. Ah, claro, porque como el de ella estaba muerto. Y Salomón dijo, ahora sí, dale el niño vivo a ella, esa es la mamá. Alabado sea el Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Pedirle a Dios lo correcto hace que usted y yo tengamos justo juicio. Salomón había pedido ser justo en su juicio en lo que hacía y Dios se lo había otorgado. Aparecen dos mujeres para hacer el reflejo de lo que Dios le había dado, para que usted y yo sepamos que cuando Dios promete algo, Dios lo cumple en nuestra vida. Entonces, Salomón parece que pidió la sabiduría de Dios. Otra cosa que me impactó de eso, amado, mire lo que es el juicio de Dios y la justicia de Dios sobre ese evento que le acabo de decir, sobre estas dos mujeres. La Biblia dice que eran dos mujeres, ¿qué? Rameras. Para el pueblo de Israel era un pecado de muerte ser ramera. La apedreaban. Sin embargo, Salomón había pedido sabiduría a Dios. Y cualquier hombre humano hubiese dicho, apedréalo junto con los niños porque son rameras y tienen pecado. Pero en la sabiduría y en el juicio de Dios, Dios es un juez justo. Y Salomón pudo hacer diferencia y no juzgar su condición de ramera e ir a la justicia que Dios estaba por delegarle a aquella mujer. Independientemente de lo que ella hacía, gloria al Señor, pudo separar una cosa de otra. Eso se llama juicio y justicia de Dios. Solamente la gente de Dios pueden separar una cosa de otra cuando Dios le da las capacidades para hacerlo. A veces nosotros tenemos situaciones y enfrentamos cosas que a veces ponemos de frente lo que nuestros ojos ven. Y vemos de frente lo que nosotros, y para hacer un favor o para ayudar a alguien, pensamos lo que los ojos ven. Y vemos que la gente peca, o vemos que aquel no es muy cristiano, vemos que aquel lo hace. Entonces, como que a veces la gente tiende a poner en balanza, ¿ayudo o no ayudo? Pero la justicia de Dios y la sabiduría de Dios te aprende a separar una cosa de otra, porque Dios es un juez justo. Y Dios ama al ser humano. Y en medio de cualquier condición, cada ser humano es digno de tener un justo juicio. Aleluya. A su nombre, gloria. Es una enseñanza para que usted y yo no nos dejemos llevar tanto por las apariencias. No porque estemos participando y avalando el pecado de otros, sino porque el hacer justicia y juicio le corresponde a todo el mundo y todo el mundo necesita pasar por un justo juicio. Todo el mundo merece un justo juicio. Por eso usted y yo le servimos a un juez justo, que nos dará el pago que merecemos. Y a cada persona individual nos dará el pago justo. Esta justicia de Dios fue tan tremenda que en la cruz del Calvario pudo mirar a un hombre que estaba allí siendo un pecador, ladrón, que le robó a mucha gente, pero se arrepintió y dentro de la justicia de Dios recibió la salvación y el perdón de pecado, de tal manera que en ese momento dado la Biblia establece que el Señor le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Los que estaban abajo en la cruz posiblemente están pensando en el ladrón y la condición que los llevó allí, pero el justo juicio de Dios va más allá que eso. La sabiduría y la capacidad de Dios separa una cosa de otra, porque el fin es alcanzar esa alma que lo necesita. Aleluya, voy a avanzar, estoy acabando ya porque yo veo 2 o 3 que se están durmiendo. Mi alma alaba al Señor. Aleluya.
Se están durmiendo 2 o 3 cabeceando, pero no se preocupe, que yo los veo aquí y no voy sin nada. Gloria al Señor. 10 minutos más, 5. Pero la justicia de Dios sobre estas mujeres nos enseñan a que nosotros debemos pedir a Dios las mismas capacidades para elevar juicio de la gente y cómo trabajar con la gente, porque es parte del propósito de Dios. Entonces Salomón en su sabiduría adoró a Dios, bendijo a la gente que le rodeaba, aleluya, y también hizo juicio, justicia, y supo establecer diferencia entre una cosa y la otra, entre lo malo y lo bueno, entre lo malo y lo bueno. Qué bueno es el Señor, amado. Qué bueno es el Señor. ¿En qué área? ¿En qué área? Si usted tuviera, hoy, no le digo si usted tuviera, hoy por hoy, tenemos una palabra profética. Una palabra en la Escritura que nos dice que pidamos y que el Señor nos va a contestar. ¿Cierto, amados? Los que saben de palabra, ¿cierto? La Biblia dice pedid. O sea, esa petición de Salomón pasó del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento para todo el mundo. Pide lo que quieres que yo te dé. ¿Y usted en qué área quiere que Dios trabaje en su vida? ¿Tiene la misma capacidad de ser sincero delante de Dios? Señor, se me ha ido la pasión. Se me ha ido el amor, se me ha ido la vivencia de buscarte. Señor, necesito que trabajes conmigo en el carácter que me separa de ti. Señor, necesito que trabajes conmigo en la indiferencia que tengo para orar, en la indiferencia que tengo para buscar tu rostro, en la indiferencia que tengo con los hermanos, con los que me rodean, en la indiferencia que tengo en todo lo que respecta, que tenga que ver con tu obra, porque ya lo veo todo como algo tan normal, gloria al Señor. ¿En qué área en su vida usted quiere que Dios trabaje? Si el sueño fuera para usted, ¿qué usted le pediría a Dios? ¿Le pediría beneficios materiales o le pediría capacidades internas que lo van a hacer una mejor persona? Lo va a hacer un mejor creyente. ¿Le pediría usted a Dios cosas que llenen el ego o le pediría usted a Dios cosas que lleguen el alma? Mi alma alaba la gloria del Cordero. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Salomón hace, amado, diferentes actividades que nos hacen pensar, aleluya, que lo que pidió a Dios salió del corazón y salió de un hombre que verdaderamente quería agradarle a Dios. Por lo tanto, amado hermano, ¿en qué área usted quiere que Dios trabaje con su vida? No vea el que quieres que yo te dé como una TH, como un asunto material, como si Dios le interesara un carro. Alabado sea Dios. Como si a Dios le interesara una silla acoginada. Como si a Dios le interesara un plasma de 75 pulgadas. Vea la petición, la expresión de Dios como una expresión de amor a Salomón, diciéndole en qué área en tu vida quieres que yo trabaje. Póngase de pie. Señor, ayúdame en la finanza. Señor, no me ayudes, no me des dinero. Enséñame a administrar lo que me das. Señor, no me des. Mire, hay un hombre en la palabra que pidió y dijo, Señor, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, o sea, si me hicieras crecer, pero si tu mano estuviera conmigo para que no me dañe. O sea, amado, ¿en qué área en tu vida tú quieres que Dios trabaje? Señor, enséñame a tener las capacidades de ensancharme sin negar de dónde viene mi provisión. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo menciono varias, pero ¿en qué área, amado? Hoy el Señor te dice a través de la palabra, creo firmemente que la predicación de la palabra es el así dice Jehová. Y que el así dice Jehová a través de la palabra, porque no he predicado otra cosa que no esté ahí, luego usted lo puede leer. Empiece por el capítulo 1 para que vea lo de los hermanos y todo lo que le he mencionado. Todo está aquí en la palabra. Lo que hemos hecho es interpretar, inspirado por el Espíritu, para traerle palabra que es necesaria para que usted la escuche en esta mañana. Y que Dios conoce tu necesidad y te pregunta en qué área tú necesitas que yo trabaje. Sea sincero con Dios, ¿en qué área?
Y yo abro aquí el altar, amado, y voy a hacer un llamado. Yo no le voy a preguntar en qué área usted necesita que Dios trabaje. Yo solamente voy a hacer una oración para que Dios nos escuche y que Dios atienda este asunto, porque no en vano el Señor hoy nos ha preguntado en qué área tú quieres que yo trabaje. A Salomón le dijo, pide lo que tú quieras que yo te dé. Amado, hoy el Señor te dice, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Qué quieres que yo te dé? ¿Qué quieres que yo haga en tu vida? Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame con ayúdame, no puedo, no. Alabado sea el nombre del Señor.